Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alejandro Celios y bueno, soy docente de la carrera de tecnólogo en ingeniería biomédica, en particular de las áreas de sistemas eléctricos. Y la idea de hoy básicamente es comentarles cómo nosotros nos fuimos enfrentando y resolviendo los desafíos presentados ahora en la nueva normalidad que nos tocó vivir, de acuerdo al problema conocido del sistema por la emergencia sanitaria. Y bueno, básicamente el problema que nos tocó es pensar en rediseñar todo lo que es el dictado de cursos que normalmente se hacían presenciales a distancia. Bien, nos acompaña también el docente Javier. Javier, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes. Me presento, soy Javier Villordo, ingeniero, docente de inicio del área de sistemas electrónicos de la carrera Tecnólogo de Ingeniería Biomédica. Y tuvimos con Alejandro el desafío de trabajar de modo virtual durante todo este primer semestre del año de 2020. Bien. Bueno, la idea es, entonces, con Javier, contarles cuál fue nuestra experiencia, básicamente qué problemas nos enfrentamos a la hora, sobre todo a la hora de evaluar, a la hora de cómo crear, desarrollar, cómo diseñar las evaluaciones y, bueno, cómo llevarlas a cabo. Fueron muchos los desafíos que tuvimos, pero en particular hoy nos vamos a centrar en eso. Para meternos un poquito más en el contexto, en particular en este semestre, en el tercer semestre, conjuntamente con Javier, dictamos la unidad curricular electrónica analógica, quedó mal el título, perdón, que bueno, que es una materia, una unidad curricular de la carrera de tecnólogo en ingeniería biomédica, que es semestral. Normalmente nosotros por semestre tenemos una cantidad de 12 estudiantes y bueno, nosotros ya que vamos a ver desde el punto de vista de evaluación, les comentamos que utilizamos esta fórmula que siempre, la SCP-3, que siempre fue pensada para la modalidad presencial. De hecho, bueno, nosotros tuvimos una semana de clase. Y bueno, entonces, en esta forma nosotros tenemos 4 instancias de calificación a los estudiantes, que son la primera evaluación, la segunda, tenemos instancias de laboratorio y evaluación continua. En particular, nosotros en esta presentación de hoy vamos a hablar de la primera y segunda evaluación, que vendría a ser primer y segundo parcial. Y luego cuando nosotros por ahí vamos a ver o evaluar los resultados obtenidos, lo vamos a comparar con lo que es la evaluación continua. ¿Qué es lo que tenemos realmente? Por el laboratorio aún no se ha realizado porque todavía no estaba definido si podíamos hacerlo o no de forma presencial. Por eso se postergó la parte del laboratorio. Para seguir en contexto, esta materia, esta unidad curricular, básicamente las principales competencias con las cuales nosotros evaluamos o tratamos de, no solo evaluamos, sino que tratamos que los alumnos adquieran estas competencias, los estudiantes, durante el desarrollo de este semestre, que sepan modelar circuitos analógicos, adquieran la competencia para el diseño de instrumentos analógicos, siempre pensando en lo que es en
dentro de la gama de lo que es la ingeniería biomédica, siempre orientándonos a instrumentos de ese estilo, que son lo que después los estudiantes en su vida profesional van a instalar, mantener, diseñar, en algunos casos. Es fundamental también que adquieran la competencia del manejo de operación instrumental, todo lo que sea instrumentos para prueba, diseño y detección de fallas. La elaboración y construcción de prototipos es también una competencia fundamental que los estudiantes deberían adquirir, porque eso le da un manejo manual y una idea de construcción y idea de después en su ejercicio profesional qué es lo que, contra qué es lo que se van a enfrentar, cómo, cuando tengan que reparar algo ya es más simple crearse un mapa mental si alguna vez construiste algo. Y una tarea no menos importante, una competencia fundamental también, es desarrollar la capacidad analítica de los estudiantes para detectar un problema y resolver problemas relacionados a la electrónica analógica. Y cuando digo problema no me refiero a resolver un problema escrito, sino, por ejemplo, un problema que tiene un dispositivo. Entonces, cuando ellos construyen un instrumento o hacen un prototipo, se van a enfrentar a que algo no les funciona. Entonces, es fundamental desarrollar esa competencia de esa forma. Es que lo hemos implementado ahora. Está en conjunto con el resto de las competencias, están todas entrelazadas. Por ejemplo, para hacer el análisis de delimitación de un problema necesitan adquirir una competencia, por ejemplo, de operación del instrumental, etc. Entonces, las competencias fundamentales, hay otras, pero esto nada más que para ponernos en contexto de lo que es esta unidad curricular. La metodología que utilizamos son clases teóricas prácticas, laboratorios y trabajos prácticos. Trabajos prácticos son proyectos que es donde se pone en práctica el diseño, la elaboración, el prototipado, que también los laboratorios son más guiados, son más laboratorios guiados. Los trabajos prácticos son un tanto más abiertos. Y luego las clases teóricas y prácticas son las clases magistrales con exposición oral y también resolución de ejercicios. Esto era lo que estábamos acostumbrados antes de la modalidad virtual. En la modalidad virtual trasladamos todo este esquema a un esquema a distancia y que bueno, ahí tuvimos que hacer unas cuantas adaptaciones o rediseño más bien. Bien, entonces ahora pasemos a algo que nosotros nos preguntamos entonces a la hora de pensar y cómo íbamos a resolver y evaluar a los estudiantes en las pruebas parciales. Lo primero que nos preguntamos entonces, ¿qué es lo que nos interesa evaluar a la prueba parcial? Basado en las competencias y demás que nos interesa que los estudiantes se desarrollen, y teniendo en cuenta la modalidad a distancia, nos hicimos esta pregunta: ¿qué es lo que nos interesa evaluar la prueba parcial? Y bueno, en esta oportunidad, la respuesta a esta pregunta fue simplemente, bueno, vamos a evaluar todos los conocimientos que han adquirido durante el semestre, todos los conceptos. No podemos evaluar ninguna de las otras, por ejemplo, el manejo de instrumentos. No podemos evaluar en esta instancia lo que es la capacidad de análisis ante la resolución de un problema de un dispositivo. Pero sí podemos evaluar entonces los conceptos aprendidos durante el semestre, y que en particular son básicamente el diseño de instrumentos, aplicando todo lo que es electrónica analógica, y lo otro, entonces, que nos surge a continuación,
es cómo vamos a evaluarlo en esta modalidad a distancia. Ahí se nos presentaron el gran desafío. Ahí no tenemos la posibilidad de hacer una evaluación tradicional con lápiz y papel, con tiempo limitado, problemas limitados. Y acá tenemos un montón de incógnitas que nos surgen, que, por ejemplo, es cómo garantizamos una individualidad, algo que se ha venido hablando ya a lo largo de cierto tiempo entre diferentes docentes, se ha expuesto también en una de estas instancias pasadas. Y bien, y lo otro es también para realizar una evaluación en modalidad de distancia, hay un componente tecnológico fundamental que es la conexión a Internet y también el acceso a la tecnología de cada estudiante. Entonces hay muchos aspectos ahí que hay que tener en cuenta, no solo a la hora de plantear un problema que los estudiantes resuelvan, sino también lo que esta modalidad de distancia conlleva, como juntamente es, por ejemplo, eso, la disponibilidad tecnológica para hacerlo. Para eso nosotros nos planteamos realizar pruebas individuales y donde los estudiantes se les planteará resolver problemas en lápiz y papel. Esos problemas, esa resolución serán entregados y luego lo que se realiza es una defensa oral. Cada estudiante de forma individual se defiende, nos presenta qué fue lo que resolvió y cómo lo resolvió. Bien, para llevarlo a cabo esto lo que planteamos fue realizar, dar 24 horas de tiempo para que los estudiantes puedan resolver esos problemas planteados y al término de esas 24 horas se le realiza una defensa oral de forma individual a cada estudiante y que únicamente en esa defensa participa el estudiante y los docentes. O sea, no es grupal, o sea, los otros estudiantes no escuchan lo que cada estudiante está en ese momento defendiendo su parcial, su prueba. Bien, Javier, no sé si quieres aportar algo más en este momento al respecto de este camino que hemos llegado hasta ahora. Tenía el micrófono silenciado. Sí, por ahí el tema de lo que implicó la complejidad de la elaboración de los parciales, por ahí el tema de cómo nos fuimos poniendo de acuerdo y también ajustando el tema de qué preguntar o sea, a partir de saber qué tenemos que evaluar, cómo preguntar y cómo ir guiando, que por ahí, no sé si más adelante lo vas a presentar, pero de cómo ir evaluando y cómo ir evaluando también en un proceso formativo, o sea, de que los estudiantes o sea, que no solo sea una evaluación para poner solamente un puntaje de lo que habían hecho, sino que también eso les sirva para ir fijando algunos conceptos que le permitan, bueno, corregir algunas cosas que por ahí estaban faltando o que veíamos que no estaban bien planteadas. Vamos a usar esta instancia también como un espacio de formación. Sí, es algo muy importante lo que dice Javier. Claro, que esta instancia, de la forma en que nosotros lo planteamos, tiene una componente formativa muy importante.
porque sobre todo es a la hora de la defensa oral, la forma en que nosotros lo enfocamos fue formativo. O sea que no es que el estudiante responde a preguntas que nosotros le vamos haciendo, sino que él nos va contando al estudiante cómo ha ido desarrollando, aunque se haya equivocado, ¿no?, en la prueba, en la resolución del ejercicio. Y en ese momento, en la interacción con nosotros, con los docentes, vamos viendo cómo resolver, o en algunos casos, si el estudiante no tuvo problemas en la resolución de ese problema, se plantean algunas situaciones hipotéticas, más allá de que él, en su desarrollo conceptual de cómo fue resolviendo el problema, a veces también podemos encontrar algún concepto ahí que no está o del todo claro, explicado por el estudiante, y ahí a veces está bueno también es darle esa realimentación, ese refuerzo que le ayuda a completar la idea. Y esa defensa oral se tornó formativa, y en este caso, digamos, teníamos una población de 12 estudiantes, con lo cual nos permitía poder desplayarnos en el tiempo, tomarnos media hora con estudiantes, pero entendemos que quizás eso en grupos más numerosos puede llegar a ser un problema, el tema del tiempo. Por otra parte, esta modalidad a nosotros sin duda nos parece que es una modalidad muy cercana a lo que sería el ejercicio profesional. Vos, en el ejercicio profesional, uno se enfrenta a un problema X, y nosotros normalmente tenemos a nuestra disposición todos los recursos para poder resolver ese problema. Tenemos acceso a libros, internet, consultas a colegas. Entonces, básicamente nos basamos en eso para construir lo que es la prueba. No podemos garantizar la individualidad, tampoco en la vida profesional lo podemos garantizar, y tampoco es la idea, sino que la idea es tener la capacidad para resolver un problema, y luego sí la evaluación oral es lo que nos permite a nosotros identificar claramente poder evaluar individualmente al estudiante. La prueba escrita simplemente no es un soporte para que en la prueba oral la defensa oral, poder evaluar al estudiante. Bien, para el diseño de la propuesta, nosotros creamos bancos de problemas, y en este caso, para este caso particular, elaboramos 6 propuestas de parciales diferentes. Entonces, distribuimos un parcial cada 2 estudiantes. O sea, 2 estudiantes tenían el mismo parcial. Aquí nos enfrentamos a otro problema muy importante. Tenemos, entonces, un banco de problemas y tenemos que distribuirlo. Pero a su vez tenemos que de alguna forma, buscar un balance entre cada una de las propuestas, de forma que queden, desde el punto de vista de la complejidad de la propuesta, y que queden equilibradas, digamos. Y bueno, entonces hay que ponerle un poco de pienso, y requiere tiempo también la elaboración de esta propuesta. Bien, si alguien tiene alguna consulta o algo, no duden en interrumpirnos, y así lo hacemos interactivo. Sí, después el tema del tiempo que implica no solo la elaboración de la propuesta, sino la corrección de la propuesta, y también poder hacer una devolución, o por lo menos una corrección de lo escrito por los estudiantes, ¿no? O sea, es como que
agregaba, digamos, un extra de trabajo al docente en términos de la elaboración, la corrección y también el espacio de defensa oral, ¿no? O sea, nosotros teníamos la elaboración que nos llevaba una determinada cantidad de tiempo, entregamos 24 horas antes ¿cómo se llama? La propuesta escrita, o sea, la letra, que tenían tiempo hasta 2 horas antes aproximadamente, o 4 horas antes. En el segundo parcial fueron 4 horas antes, y en el primer parcial fueron 2 horas antes. En eso revisábamos todo lo escrito y presentado, y a partir de eso empezábamos la defensa. En un parcial presencial tenés las 3 horas o sea, en el parcial tradicional presencial tenés 3 horas, ¿no? de examen en donde desarrollás todos los problemas propuestos, lo que se solicita, y después te toca corregir, digamos, y tenés a lo sumo una letra en donde lo resuelven individualmente. En este caso fueron las partes de la elaboración, después las hasta 6 horas en algunos casos de defensa oral, en 6 horas que estamos los docentes, ¿no? Pero los estudiantes eran como máximo habrán estado 35 o 40 minutos de defensa oral cada uno, y después la corrección y de lo escrito y la nota final. O sea, como para que se dimensione, digo, un poco el trabajo que requiere eh, trabajar con esta propuesta, ¿no? Bien, podemos ahora aprovechar y mostrar un poco algunas de las, antes de pasar a los resultados, a mostrar los resultados, la forma en que, algunos ejemplos de algunos de estos problemas. Y justo te iba a decir que hubiese estado bueno tener ya, genial. Aquí tenemos el ejemplo de un parcial de una segunda prueba parcial, y bueno, nosotros armamos de vuelta 6 parciales diferentes, que fueron distribuidos cada 2 estudiantes, y por ejemplo, lo que vemos, en este caso tiene 4 problemas, donde los estudiantes irán resolviendo, digamos, y lo que sí fuimos, obviamente, en el diseño de este parcial, pusimos los problemas de acuerdo a los temas. Por ejemplo, el problema 1 de todos los parciales están, vamos a evaluar las mismas características, los mismos conceptos presentados de diferentes formas, con problemas diferentes, con similitud, nivel de complejidad. Y, por ejemplo, en este caso, el problema número 4, decidimos hacer el mismo problema para todos los estudiantes, o sea, la misma temática del problema, la misma situación, pero con algunas variantes. Eso es porque este problema es muy complejo y, a su vez, este problema, es un tema que nos parecía mejor hacerlo de esta forma, con un único problema, una única situación, modificando de vuelta qué es lo que los parámetros, por así decirlo, del problema, pero el único que se repite. Básicamente, de vuelta por la complejidad de ese tema. Yo les quería preguntar, ahora si no aprovecho cuando vuelva Andrés, o sea, Alejandro, perdón, si tienen devolución de los estudiantes de este tipo de formato, bueno, si pudieron darles algún tipo de retroalimentación en cuanto a esto de anticiparle 24 horas, o sea, darle ese tiempo,
la modalidad, si tienen información desde el lado de ellos, ahí perdimos del todo a Alejandro. Sí. No sé, Javier, si tienen ustedes, ¿cómo se sintieron los estudiantes? Sí, lo que hacíamos generalmente es, cuando terminamos la defensa oral, es preguntarle qué le había parecido el examen, qué le había parecido la modalidad. O sea, la modalidad se la planteamos antes del primer parcial y ahí consultamos también, o sea, qué les parecía esto de tener este tipo de evaluación, que nos parecía que era la más antes del parcial, o sea, hubo acuerdo, y después del parcial volvimos a consultar. Y, por ejemplo, bueno, en el primer parcial habían planteado que no habían tenido problemas en encarar los ejercicios, en encarar el parcial y en resolverlo. Que incluso había un problema que requería un poco más de investigación por ahí por parte de ellos, donde tenían las herramientas, pero tenían que buscar una situación problemática que tenía otra dificultad, pero que era totalmente accesible desde cualquier, no sé, desde cualquier página web, de cualquier libro de electrónica, ¿no? Y en el segundo parcial sí nos comentaron que bueno, que el parcial sería en general, o sea que seguían, digamos, de acuerdo con la modalidad, pero que el parcial por ahí estuvo un poco más extenso. O sea, como que le costó un poco más le llevó un poco más de tiempo que el primer parcial poder terminar y resolverlo. Pero que en general la metodología, y esto fue una consulta oral, digamos, fue en la presentación, que la metodología les pareció bien, sería, por lo menos lo que nos dijeron en ese momento. No hemos hecho algún otro tipo de encuesta todavía más anónima, como para que, bueno, por ahí pueden expresar un poco más lo que le pareció. Por ahí, viste, cuando es una encuesta, una pregunta más personal, así, individual, es como que puede llegar a generar algún tipo de, no sé, de inconveniente o de expresar qué le pareció, pero en ese sentido, o sea, hubo acuerdo, sería de la metodología, y bueno, y veremos ahora con lo de las encuestas por UC, a ver qué le pareció en términos generales todo el semestre y en particular lo de las evaluaciones parciales. Que justo iba a presentar los resultados ahí a Ale, pero bueno, se le cayó la conexión. Justo hice la pregunta para esto que tú traes como algo más cualitativo, oral en el momento de los estudiantes y también, bueno, viendo los datos que traía agregados Ale, que eran más específicos, bueno, sobre todo, o por lo menos la sensación que a mí me queda del trabajo de ustedes es que ellos, a pesar de la dificultad de enfrentarse a una evaluación digital, ustedes como que pusieron tanto en las instancias parciales como en la final, como que están pensando en cómo ellos pueden resolver o poner en juego el conocimiento aplicándolo a una resolución de un problema, ¿no? Lo que conversábamos el otro día. Claro, sí, el desafío era ese, a poder que puedan tener todas las herramientas, que es como decía Ale, que tengan todas las herramientas para poder encarar los distintos problemas que se presenten, que incluso, o sea, estos problemas están muy acotados, estos problemas de diseño están mucho más acotados en relación a los problemas reales que se presentan a la hora del diseño de dispositivos de medición, de dispositivo electrónico para medición e instrumentación. O sea, y que requiere también a su vez un equipo de profesionales
para abordarlo, pero por lo menos tener las herramientas básicas para poder encararlo, para reconocer los distintos módulos que se presentan en el diseño, poder reconocer también dónde se podrían llegar a presentar las fallas, que eso por ahí es mucho más observable y entendible cuando lo tenés que armar al circuito. O sea, cuando lo armás, lo montás en una protoboard, lo probás y te decís no anda. Entonces, ¿por qué no anda? Y ahí tenés que entrar a verificar y a medir en cada uno de los puntos en donde puede haber alguna falla. O sea, eso te permite en la práctica ir resolviendo los problemas que se presentan en el diseño, pero para un primer diseño sería un diseño de un prototipo, que además utilizamos también algunos simuladores para que lo puedan observar, que eso no lo solicitamos en el parcial, por una cuestión de que por ahí había algunos estudiantes que presentaban alguna complicación con los simuladores. Más que nada para acceder sería a los simuladores o para tenerlo, o para tener una PC que pueda correrlo, pues son un poco pesados y por ahí los simuladores que están abiertos y formato accesible desde una página web no prestan todas las herramientas necesarias como para poder simularlo. Entonces estábamos ahí. En un primer momento pudimos usar una herramienta web, un simulador que es accesible, digamos, que incluso con el correo de la facultad tenía acceso total, sería. Y para el segundo parcial, cuando ya se complejizaba un poco más en la parte de diseño de filtros y en algunos sensores, ahí tuvimos bueno, que en los ejercicios, o sea, en los problemas que íbamos resolviendo en las clases, lo trabajábamos y íbamos mostrando cómo se resolvía, pero después, bueno, lo que proponíamos o recomendábamos era que lo puedan simular en las herramientas web que por ahí tenían y de determinada forma. Pero después en el parcial no lo solicitamos y también entendiendo la extensión. Hubo estudiantes que lo simularon, que incluso comentaron después, mirá, yo probé esto en tal simulador o probé tal otra cosa en tal simulador. Y bueno, y siempre las recomendaciones eran, si hacen eso, o sea, que es algo extra, pero que está bueno porque les sirve para encontrar, a ver si tuvieron algún error, si esto funciona, si lo que diseñaron cumple con lo que se propone. Está bueno que lo agreguen, digamos, al parcial. O sea, que esté de más y es algo que probaron, suma a que ustedes puedan entender lo que se está planteando y si se resuelve o no, y si las herramientas que se utilizan también son efectivas para la resolución del problema. Bueno, hubo varias cosas así que fueron surgiendo que están buenas y que las vamos pensando también para el próximo semestre. Sí, pensando también en rediseñarle, ¿no? En la modalidad híbrida y en estos insumos que traías de los simuladores, por ejemplo, que les permiten a los estudiantes poder anticipar y practicar antes de una prueba o de una instancia de armar un proyecto, como creo que Alejandro ahí tenían ustedes preparados también para contar. No sé si... Yo justo yo justo le escribí a Alejandro y dice que se le cayó internet y que no le vuelve. Y le comenté, pues, capaz que de último se puede conectar por el cel, no sé, a ver qué hacía. Bueno. Claro, pues justo venía ahora la parte de tecnologías, de taller de tecnología, taller inicial de tecnología, y esa asignatura solo va, ahí volvió. Ahí volvió.
la da Alejandro con otro docente, ¿no? Por eso yo por ahí no conozco mucho de eso, sino podía continuar presentando, pero no formo parte de la cátedra del equipo de esa unidad curricular. Alejandro, ¿estás? Sí, perdón, ahora recién me di cuenta. Estoy por LTE, ahora, perdón, no sé qué pasó con la conexión. Seguimos así, si se corta o algo, me dicen y trato de volver al Wi-Fi. Entonces, en estos 15 minutos, más o menos, quiere que veamos el tema de la evaluación por proyectos que utilizamos en la otra unidad curricular, que lamentablemente Juan Beret, que es el otro docente con el cual damos materia, no nos podía acompañar hoy por otros compromisos. Dale, genial, sí. Me parece perfecto. Bien. Sí, Ale, básicamente estuvimos hablando de la evaluación y de si hubo alguna devolución por parte de los estudiantes, o sea, si hubo alguna, sí, eso, una devolución de los estudiantes de qué le pareció la forma de evaluar el primer y segundo parcial. Bien. Bueno, perfecto. Es todo para reflexionar y pensar y ver cómo continuamos. Para continuar en el contexto, ¿qué competencias nosotros evaluamos esperamos desarrollar en los estudiantes en esta unidad curricular? Básicamente es vuelta en análisis de la limitación de problemas asociado al uso de la tecnología. Es algo más general, o sea, tecnología, lo que se entiende por tecnología, todas sus ramas, lo que es informática, electrónica, etc. Y siempre orientado, obviamente, dentro del marco de la carrera de tecnólogo en ingeniería biomédica. Y la otra competencia es, son estudiantes de primer año, entonces que vienen de una muy variada educación secundaria. Algunos vienen de bachillerato técnico, otros de un biológico, es muy amplio. Entonces, una competencia que queremos desarrollar también es la identificación de los componentes electrónicos, pasivos y activos, también la operación instrumental de medición y de prueba, que es algo fundamental para el tecnólogo, que es algo que va a estar presente en casi todas las unidades curriculares, porque es muy fundamental a la hora de su desarrollo como profesional. También la exposición oral y trabajo en grupo es una competencia que nosotros hacemos mucho hincapié en esta unidad curricular. Y hay otras competencias las cuales nosotros queremos desarrollar, pero acá les presento algunas, las principales, digamos. La metodología para esta unidad curricular es un taller. En este taller es una metodología de aprendizaje activo, donde cada estudiante propone e implementa un proyecto durante todo el año, en este caso. Y ese proyecto es un proyecto que va a estar vinculado a la tecnología electrónica, informática, y ese proyecto tiene que resolver algún problema o alguna situación relacionada con la ingeniería biomédica. Entonces, a su vez, nosotros damos soporte a esto mediante algunos trabajos guiados de laboratorio, por ejemplo, para el aprendizaje del manejo de los instrumentos. También realizamos exposiciones por parte de los docentes en temas generales, pero después siempre se trabaja en grupo y cada grupo de estudiantes desarrolla un tema totalmente diferente a otro grupo. Y se da una dinámica muy interesante en este taller. Se da colaboraciones también entre grupos, más allá de intergrupo. Es bastante interesante. Pero en fin, bueno, ahora vamos a lo que a nosotros nos compete en esta presentación, que es la evaluación. De vuelta, en este caso a nosotros nos cambia muchísimo el foco, porque es pasar a una modalidad de presencial, de taller, de aprendizaje activo,
a una modalidad a distancia, donde ahí nos enfrentamos a un montón de problemas. El primer problema es el contenido. Entonces, lo primero que decidimos es, en este primer semestre, es los docentes darles contenido, clases magistrales, y apoyados con mucha tecnología, utilizando mucha tecnología, muchas herramientas, mucho software, que de vuelta ahí otro problema que nosotros nos enfrentamos es la disponibilidad del estudiante, del acceso del estudiante a esa tecnología. Entonces buscamos soluciones de las cuales fuesen fácilmente accesibles para los estudiantes. Y bien, en eso desarrollamos entonces todo el semestre, donde le fuimos dando diferentes conceptos, temas. Luego, a la hora entonces para evaluar a la hora de definir cómo vamos a evaluar, qué es lo que vamos a evaluar, en este caso, bueno, de acuerdo a las competencias que nosotros queremos desarrollar, bueno, vamos a hacer una evaluación en grupo, por proyecto, pero los proyectos los definimos los docentes en este caso. Son muy acotados y a su vez también agregamos algunos problemas. Entonces, creamos definimos un proyecto por cada grupo, y la idea de cómo lo vamos a evaluar básicamente era resolución de proyecto y problema y una exposición oral grupal también. Entonces, para este caso definimos un mes para la resolución de los proyectos, y el día que está designado para el parcial, cada grupo realiza una presentación y demostración de lo que realizaron a los docentes y a todos los estudiantes también. De esa forma apuntamos nuevamente a desarrollar capacidades de expresión oral, presentación, trabajo en grupo. Aquí lo mismo, básicamente, de vuelta, partimos, armamos bancos de proyectos y problemas, y elaboramos una propuesta por grupo. Para eso tuvimos que definir bien claro cuáles eran las pautas de esta consigna. También elaboramos materiales de apoyo, que en ese material de apoyo fundamentalmente lo que elaboramos fue guías para la elaboración de memorias técnicas, que es otra cosa, otra competencia que queremos desarrollar desde el primer año, que es la capacidad del estudiante para redactar un documento de forma acorde, un manual, un documento, que eso lo van a necesitar durante toda su carrera, y después la vida profesional también. Básicamente, la evaluación la realizamos, se realiza en diferentes etapas. Durante el mes del proyecto, nosotros definimos prácticamente, hemos definido con Juan una disponibilidad de clases consultas prácticamente todos los días, de lunes a viernes, podían consultarnos. Y en esas consultas nosotros teníamos nuestro primer acercamiento, nuestra primera forma de vistazo, o por así decirlo, de cómo están trabajando de forma grupal, cómo van los estudiantes. Si bien no lo ponemos en nuestra rúbrica para la evaluación, ahí esto ya te da a nosotros, es una buena realimentación. Cuando los estudiantes participan de esa consulta, vienen con sus problemáticas y vemos, algunos grupos participan, otros menos, otros más. Inclusive algunos estudiantes lo hacen de forma individual, por más que trabajan en grupo. Entonces, de esa forma vamos detectando sobre todo el funcionamiento grupal, cómo va. Bien, después el otro parámetro de evaluación son básicamente el éxito en la resolución del proyecto, como la exposición oral, o sea, la presentación, y evaluamos los documentos presentados también. Sin duda también esto es un ejercicio que es cercano a lo que es el ejercicio profesional, que normalmente un profesional se va a ver involucrado en un grupo de trabajos normalmente multidisciplinario, que va a tener que interactuar, armar presentaciones, resolver situaciones problemáticas. Y el diseño y ejecución de esta evaluación, ¿sí?, requiere también de tiempo y planificación.
requiere tiempo para las clases de consultas, tienen que estar, lo fundamental, que es no quitar tiempo como esta evaluación se va realizando en paralelo a lo que es las clases, no podemos restarle tiempo a lo planificado para las clases para dedicarnos a la evaluación. Entonces es fundamental contar con tiempo para las clases de consultas y que los estudiantes puedan evacuar sus dudas y continuar adelante con su proyecto. Y nuevamente tiempo en la planificación, tiempo nuevamente en la corrección. Quería saber, bueno, si tienen alguna consulta al respecto, y si no, ya paso a mostrarles algunos ejemplos también de evaluaciones que creamos para este caso. Acá tenemos todos los enunciados del grupo 1. Aquí en este caso, para esta unidad curricular, son un enunciado diferente para cada grupo. Tenemos 13 enunciados diferentes. Entonces, a cada grupo le entregamos esto, que básicamente, donde en la consigna definíamos qué es lo que tienen que hacer, resolver las situaciones, entregar una memoria térmica, preparar y defender en tal formato, los plazos y algunos puntos para tener en cuenta, digamos. Y luego, normalmente algunas de las herramientas que nosotros utilizábamos era Tinkercad, que es una herramienta de simulación, o Simulide, que es también son online. Entonces, aquí, por ejemplo, está para el grupo 1, que es lo que le solicitamos. Entonces, en este caso, se solicita que se mida la temperatura de 2 puntos, etcétera, etcétera. De acuerdo a esa lectura de la temperatura, mostrarle una pantalla al resultado, después utilizando un LED, etcétera, mostrar también algunos valores. Y acá un problema. Cabe mencionar, por ejemplo, que este problema, ese circuito lógico, normalmente la primera vez que se enfrentan a él es en una materia de cuarto semestre, que es electrónica digital. Pero decidimos incluir en esta materia ya como darle a ellos un soporte ya para el resto de las otras asignaturas. Básicamente eso fue lo que nos enfocamos con Juan, de definir, bueno, vamos a darle, ya que no podemos, o se nos dificulta en este primer semestre hacerlo por proyecto como veníamos haciéndolo año a año, una modalidad de aprendizaje activo, vamos a darles herramientas de soporte, sobre todo para el resto de las asignaturas que van a tener de aquí en más. Entonces, bien, y esto lo simulan con una herramienta. Luego, le entregamos esto al estudiante también como una guía de apoyo para redactar memorias térmicas, donde básicamente le indicamos cómo debe estar estructurada una guía, que tiene que incorporar en cada uno de esos apuntes algunos tips para redacción, formato y maquetación del documento. Y básicamente, simplemente todo esto enfocado de vuelta a ir preparando al estudiante, desarrollando algunas otras capacidades que no sean únicamente de conceptos, de aprender a cómo funciona una pantalla, un LED, lo que sea, algo de tecnología, sino también algo que le puedan utilizar en el resto de las unidades curriculares, como es el desarrollo de documentos, la exposición oral, etc. Es algo fundamental para un tecnólogo, para un profesional. Bueno, básicamente esto es todo lo que teníamos para contarles acerca de nuestra experiencia en el diseño y desarrollo de evaluaciones bajo esta modalidad a distancia. Muchas gracias.